Bienvenidos a Del Bloque TV Show. Vamos a esto. ¡Vamos! ¡Bienvenidos todo el mundo! ¡Bienvenidos! Bienvenidos. ¡Wow! Señores del Bloque TV Show activo. Yo sé que tú estabas preguntando si vamos a empezar, pues ya estamos aquí para servirte, para llevarte el mejor entretenimiento, el mejor contenido y las mejores informaciones por aquí, por Del Bloque TV Show. Saludo a cada uno de ustedes que fielmente estaban preguntando muchísimo cuando hicimos, cuando les regamos a todo el mundazo el link para que vea este contenido. Así que bienvenido, recuerda, empezando, suscríbete al canal, dale like, dale comenta, comparte y a la campanita para que seas el primero que le llegue todo el contenido que nosotros estemos publicando cada día desde las 7 y un chin más, hoy un chin más tarde. Pero recuerda que este programa es en vivo. Del Bloque TV Show, señores, vamos arriba, vamos al flow. Estoy sumamente feliz hoy. Señores, me siento contenta. me tumbaron del podio. Me siento contenta hoy. Menos me siento regada, feliz. menos regada roja. Estoy como una rosa rodeada de capullo. En España es otra cosa. Estoy tan... En España es otra cosa. Bueno, aquí cosa buena. Yo soy la única rosa o sea, dentro del medio de estos dos capullos y me siento tan feliz y contenta hoy. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes, muchas bendiciones, estoy sumamente contenta, un saludo bien hermoso y con este frío caluroso. Porque ¿Cómo pica, así, está Dramil? picante, es el frío que ¿Cómo está así? picante, un Y frío terminaste caluroso. comiendo carne el Viernes Santo. Yo me la comí con pelo. Me la comí de ¿Cómo todas así? maneras y hasta con pelo. Pero un saludo muy, muy hermoso, un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes, a mis personas de Cienfuegos, Santiago, Sajoma, la otra banda, para toda mi gente de Cibao, Moca, para mi gente también, mi capitaleño, que lo amo. Porque aunque yo meta ahí de vez en cuando y ustedes me critiquen, ustedes son el amor de mi vida. El amor de mi vida. Mira, haciendo una salvedad para toda esa gente que disfrutó de la Semana Santa aquí, porque en República Dominicana nadie pudo disfrutar realmente por todas las restricciones que la faraona de la policía le puso. Pero recuerda siempre, no es lo que entra por la boca lo que hace daño, es lo que sale después de la bichuela con dulce. ¿Le llegaste? Sí. ¿Le Me llegaste? encantó ver a Masha, monté en un motor ahí Saludos, calibrando. Esa tiene suerte que no se guayó la nalga. Así que Y yo yo estaba aquí con esperando. Ey, envidia y mira, ese frío. mira, de la mía, mira, yo estaba esperando que el motor se volteara y que se le pelara tú a la nalga. Yo. ¿Y por Tuve qué? mala fe. Cuando vi ese video esta mañana, el tigre levantado. Tú lo que estás envidioso porque tú no podías estar ahí. Dame el favor. Esa Esa es lo la que era. cosa, no. Pero tú Esa es lo que era. Bueno, Tú no no sabes hacer si lo levantó mismo, otra pero tú motora. querías estar ahí. Esa es lo Tú que no era. sabes si él levantó otra Enganchado un motora. motor. ¿Qué gano yo con eso? No, pero tú no querías estar enganchado en el motor, pero siendo dominicana. No, ¿para qué? Bebiendo y gozando. Pero bebiendo y gozando, ¿para qué? ¿Y tú no eres feliz con gozar? No, yo soy feliz, tranquilo, viendo mis hijas, sabiendo que mi mamá está bien, mis hermanos, mis amigos, mi familia, ya. No, No, necesito más nada. yo soy feliz de todas me maneras, importa pero más si nada. se le agrega una cerveza también. Y si se le agrega el viajecito para Punta Cana, mucho mejor todavía. Ven, Iron Man, dime. donde sea, mi amor. Tenemos para hoy el punto de debate de nosotros y con ustedes, el público. Ok. El costo de la vida en Lawrence. ¿Por qué las familias se están mudando a otras ciudades, a otros estados? Pero Mira. muchachos, ¿quién aguanta esta situación aquí? ¿Cómo que por qué? Pero, Mira. ¿cómo una madre soltera puede ganar alrededor de $500 semanal en una factoría cobrando a 15 la hora? Si usted calcula, aparte de sacarle el % de descuento, si tiene que pagar un RAI, si paga gasolina o si paga gasolina o si tiene que pagar el rodaje que llega carísimo, porque solamente a mí me llegó un rodaje el año pasado de 800 y este año de 530 y pico, porque tú tienes una guaguita de esa más o menos que se ve y tienes que pagar hasta por tú andar en tu carro. Un reguerazo de dinero. Si tú calculas, mete lápiz, pagando $2,500 la renta, aparte del internet, aparte del celular, aparte de todas las cositas que se te agregan, que si tienes que comprar pampe, que si tienes que comprar leche, la leche que te hace falta, porque en un momento los WIC te ayudan
con las leches, pero llega un momento que ya el muchachito está bebiendo más leche de la cuenta. Y calcula a $15, 40 horas al menos que no trabaje tiempo extra y sin contar que si gana horas extra, tiene que pagar por una persona que te ayude a cuidar los bebés en esas horas extras, porque esa no te la paga el gobierno. Pues Una mira, pregunta, ¿cómo tú lo harías? Pero mira, ni vendiendo la nalga, no, claro que sí. ¿Y ni cómo tú vendiendo. crees? Pero que nadie Pero está que te voy a, comprando. espérate, yo te voy a hacer la pregunta, espérate. Ujú. Esa pregunta es muy fácil de responder. Yo sé que tú que estás ahí viéndonos a través de todos tus dispositivos, si tú tienes 3 teléfonos, préndelo y ayudas a esta comunidad a que el algoritmo es ready, ¿me entiendes? Y El déjalo prendido, no te algoritmo vayas de ahí. nos recomienda más personas solamente si tú comentas, le das like y compartes, ¿ok? Y suscríbete. Mira, esa pregunta es fácil de contestar. Mira, por ejemplo, del año pasado para acá, las rentas en Loren subieron un 12%, pero el chapeo se incrementó a un 500%. Recuerda La que lo gente con vanilejo era doble lo que daban trabajo, los pero cuarticos. déjame hablar, porque yo también trabajo aquí. Pero Déjame hablar, que sí, yo pero trabajo aquí. los vanilejos era que daban los Pero chelitos y que, ahora ya no están. pero ok, los Hasta yo bandilejos son quería míos, uno. pero coño, mandaron a ¿Y pila para por allá, qué que por tú eso le la vaina tiras está dura. tanto a los vanilejos? No, yo no Vanilejos le son tiro. míos. Los Esa es la vanilejos era realidad. lo que estaban dando la para, lo que estaban pagándole a las mujeres, lo que iban a la discoteca y hacían real figureo. Pero que no puede ser porque la Popi dijo que los bandilejos no sueltan. En su Anteriormente, vasta experiencia. Ok, pero oye una vaina. Mira, las rentas, el costo de las rentas subieron. ¿Cuál es la cámara mía? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi Aquí en cámara? el centro, en el El centro. centro. Gracias. Mira, la renta subió un 12%, ¿verdad? Y un apartamento de 2 habitaciones cuidado sin chisma. está rondando alrededor, bueno, valga la redundancia, los 2.500, 2.400, $2.000, ¿verdad? Pero el chapeo incrementó un Y 850% la luz, de acuerdo a los estudios de la Universidad de Jaiba. Entonces, mira, eh, la gasolina incrementó a un 4%, pero el bipartidismo amoroso está rondando un incremento de un 400%, o sea que por cada mujer hay 400 tigres, hay 4 tigres soltando, o sea que está bien. lleva la El vainita, lleva la desempleo, vainita. Lawrence, mira, en Lawrence hay un desempleo de aproximadamente 4.8. Disculpa que te interrumpa en esa Ajá, partecita ahí de ajá, desempleo. Hay personas aquí en Loren, en la misma Excel, que tienen 2 turnos para poder perfectamente. cubrirse. En los datos dice que eso son un 35% de los empleados tiene un doble turno. El Y en ocasiones ni 35%. llevando ¿Y eso es 2 culpa trabajos. del gobierno federal o de la ciudad? Eso es culpa del mundo entero porque a nadie le está dando. A nadie Y le más está con lo que dando. está pasando ahora en el estrecho de Hormuz, que No, porque si tú te das eso cuenta, influye, mira, yo aunque tú tengo no lo 6, creas, eso influye. de lo mío sí, eso influye muchísimo, pero mira, yo estaba aquí en el 2021, yo recuerdo que la gasolina también estaba a 4 y pico y no había problema en el estrecho de Hormuz. O sea, yo no sé cuál es el primer nombre de Hormuz, si es María Hormuz, porque su estrecho está dando problemas. ¿Me entiendes? Pero mucho. Ay, no, pero con este tigre no se puede hablar algo serio. No, Ay, coño. el Tiene apellido de problemas en el María es estrecho. Hormuz y su estrecho está dando muchísimos problemas. Le llegaste, mío. Sí, pero Le demasiado. llegaste. Pero yo creo que nada más no viene todo por ese sentido. Es que realmente ahora mismo no se está consiguiendo suficiente dinero ni siquiera para comer. Y es mundial. Esto está pasando mundial. Ahora bien, eso da pena que aquí en Estados Unidos anteriormente tú viajabas y tú podías llevar algo con el que tú podías decir, toma, guito a la familia, hasta le llevaba un presentico y ahora tú viajas y cuando vienes a ver allá están mejor que tú. ¿Por qué que tú no? Aquí realmente no te están sobrando 5 pesos para tú sobrevivir. Y yo no entiendo qué es lo que está pasando en esta situación realmente. Yo no sé cómo las personas ahora mismo van a salir adelante y o están saliendo adelante y están viviendo una vida porque realmente no está dando. Eso da pena que para tú poder vivir en un hogar
para tú poder vivir en tu casa, tú tienes que rentar una habitación. Muchas de la gente toman esas opciones de rentar una habitación para poder salvar, aunque sean $50, porque es que no No, da, mira, eso no no es da. mentira, eso no es mentira. Yo conozco personas que les sobra una habitación que para un familiar o algo y están alquilándola mejor. Y tienen que vivir como las sardinas. Tú sabes como cuando van los haitianos a República Dominicana que se muda uno y llegan 20. Asimismo, están teniendo que vivir aquí en los Estados Unidos, porque es que ya realmente para tú poderte dar un lujo, para tú poderte comprar una ropa, tú tienes que dejar en ocasiones hasta de pagar una cosa para liarte por otra. Mira, yo te voy a decir una cosa. Gracias a ustedes. Vamos a dar los saluditos en este momento. Eh, dice, dice, dice Eddie de los Santos de parte de Pachuco 27, Pachuco de lo mío. Mira, Brian Pérez, saludos desde Miami. La gente triunfa, activo, 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 activo. Historias bíblicas con Leo. Leo, mi hermano, un abrazo. Dice Maverick, Diony. Ahí sí hay talento. Dionis, un abrazo, mi hermanito. Bendiciones, Vélez. Activo contigo, hermano. Ezequiel Valdés, oficial, bachatero neto. Dice, saludos, mi hermano Ariel Vélez. Activo, bendiciones por nuestro programa. César Torres, bendiciones para todos. Saludos a mi viejito y a su Melquis, mi prima. Miguelina Gutiérrez, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Sí, mami? A Minoman 2852, muerto la risa. A Minoman dice, Massachusetts es uno de los estados más caros. Pero sí, de A verdad que Minoman sí. vuelve y dice, Lynn, Chelsea, Lawrence son de los pueblos más caros en seguros de vehículos. Claro que sí, de los míos que hay Oye, tantos que ladrones que es obligado a subirlo. no, y lo que aquí hacen, Mira, que aparecen carritos chocones. hay una cosa, sí, porque aquí nadie está respetando las leyes de tránsito y toda la vaina. Mira una cosa, todos estos impuestos y este costo de la vida está motivando a que un gran porcentaje de personas, bueno, 4 de cada 10 personas que se mudan a Lawrence eligen irse a otro estado y o ciudad. ¿Por qué será? Vamos a debatirlo, vamos a hablarlo eso. La renta. Es que aquí se está poniendo, mira que lo que pasa, date cuenta, voy a hacer una pequeña comparación. Pégate, Heavy, que quiero que la gente escuche. Te voy a hacer una pequeña comparación. Dale, Nueva York, dale. como estado, Ajá. casi nadie se muda en el estado de Nueva York, van a la ciudad. Ujú, ¿Cuál es la ciudad? Nueva York. ujú. Al estar tan sobrepoblada y que todo el mundo quiere para allá, para allá, para allá, sube todo. Sube en el alquiler porque la gente se aprovecha, sube la comida, sube todo. Lawrence se está convirtiendo ya desde unos años para acá. Antes, hace 10 años, 12, tú no veías un carro en la avenida parqueado. Ahora tú sales y todas las calles se están llenando de carros. Porque la gente dijo, vámonos para Lawrence, al menos criminalidad, al menos accidente, al menos de todo. Pero ¿qué pasa? Al venir toda esa gente, ven aquí ya se están aprovechando de esa situación. Aparte, no puedo decir si supuestamente una mala gestión del gobierno estatal. No puedo hablar eso en lleno porque no tengo las cifras. Exacto. Pero aquí se está, oye, invivible se le podría decir. Ya la gente no quiere estar viviendo aquí por eso, porque todo ha subido, todo. A mí me gustaría hacer una pregunta y es que a todas esas personas que nos están mirando de los distintos estados, que nos digan, por favor, ¿cómo está la economía en sus estados? La gente de Miami, dígame por favor, díganos, ¿cómo está la economía en Miami? ¿Cómo está la renta? ¿Cómo está el flujo de dinero? ¿Cómo está la gasolina? ¿Cómo está la economía en general, desde todos los ámbitos que nosotros pudiéramos percibirla, verla o vivirla? Continúe, señora Y lo Ackerman. peor del caso es que yo me he dado cuenta que aún estamos sobrepoblados y las personas que hacen sus reuniones para que el pueblo pueda salir a la calle y pueda decir las necesidades que tenemos, ninguno hace nada. Y cuando ellos están haciendo esas reuniones, si aparece uno o dos, es mucho. Y aún así vivimos quejándonos. Da pena y tristeza que en un estado como Massachusetts, donde la educación es de las mejores, lamentablemente nosotras las personas que tenemos nuestros hijos que pueden
tener una buena educación, que pueden salir adelante aquí en este estado, tendremos que salir corriendo de aquí, porque es que esto no hay quien lo aguante. Massachusetts está que no hay quien lo aguante por ningún lado. Ok. Eh, Un saludito, son 15 ya que nos están viendo. Vamos a llevarlo a 40 hoy. La última vez tuvimos 39, ¿verdad? Sí, 39, 39. 39. Vamos a subirlo a 40 hoy. Compartan, Háganos compartan, ese compartan. favor. Suscríbete, comenta, Dale comparte, dale like. Y también invita al primo, de la prima, de la hermana, de la amiga, de la tía, para que comente, comparta, comente, se suscriba y también le dé a la campanita. Y así nosotros poder seguir subiendo esta comunidad que está creciendo con mucho amor para todos Ahora, ustedes. Así Caco que, Rojo, de los estados que tú más o menos has escuchado o conoces o ciudades, ¿a cuál tú te mudarías en opción a Loren? Es que yo he Porque escuchado, mira por que lo que ejemplo, pasa, aquí Loren tiene una vaina que tú te mudas y tú no quieres salir de aquí, aunque te cara la vaina. pero que, oye, ¿qué es lo que está yo te voy a pasando? decir por qué. Dale. Por ejemplo, a mí me han comentado de algunos estados, por ejemplo, como Florida, por ahí, que la vida un poquito es mejor que aquí. Pero entonces yo me he dado cuenta que aquí el seguro médico es mejor, que aquí, por ejemplo, tú tienes un problema, tu esposa da a luz, tienes un problema de enfermedad o tienes un familiar con una enfermedad y te dan 3 meses pago, no completo, pero te están pagando. En otro estado no tienen esa facilidad. Entonces, hay cosas que por un lado tú sientes que el sistema te está hundiendo, pero por otro tú sientes que también te está salvando. Entonces, yo no sé realmente decir a cuál estado yo me iría, porque son cosas que tú tienes que ponerla en un balance, como por ejemplo también la educación. En mi hijo aquí yo no me puedo quejar, ha ido en las mejores escuelas y sé que en otros estados se hace muy difícil encontrar la misma educación que el estado de Massachusetts tiene. Mira, yo te voy a decir una cosa. Vamos a darle saludito. Mira, tenemos la Popi ahí en YouTube metida, ya que no vino hoy, no pudo venir por un percance, pero está ahí. en sintonía. Mira, Popi. La Popi. El té de jengibre con canela, tú le echas limón, hasta cúrcuma, échale. Yo le llamo el té de la fruta. Ese mismo, té de la fruta. Hazle Te una pones- explosión ahí que si no te sana te va para aquel lado. Vamos a darle mención y a darle saludito a toda la gente que está comentando la caja de comentarios. Pile gente, señores. Tenemos 20, somos 20. Sigan compartiendo, sigan Vamos compartiendo, allá. sigan compartiendo. Vamos allá, mira. Dice, vamos a ver qué dice. Dice Ezequiel Valdés, aquí en Nueva York, el costo de la vida es horrible. Hermano, todo es horrible en Nueva York, perdónenme. Ya. Y más ahora con Mandani. Vamos a ver. Carolina Abreu dice verdaderamente. All six about six green as six. Juan Luis Guerra dijo, el costo de la vida sube otra vez, el precio no baja, ya ni se ve. Desde que subieron el mínimo se sabía que eso venía. Este es uno de los estados mejor y más ricos del país. Dice Dililín, saludo para mi team, la Popi, un abrazo. Aquí Un está, aquí saludo está, muy aquí grande, está, Popi. aquí está, Te vamos a extrañar. aquí Y está no venga Marijó. con la mano vacía, porque todo el que se va y vuelve llega cuando uno le hace una multa, que llega multado. Multado. Mm, Aquí exactamente. está Marijó que su tigre no la dejó sentar. Yo soy loca con mi Mira, tigre. Entonces, dice, ese es Edward, All Six About. Ok. Dice N Music, saludo especial, Ariel Vélez. Dice de nuevo, Edward, All Six About. Si usted no gana más de 6,000 al mes en este estado, no es para usted, pero el diablo gana 6,000 al mes. No, pero ahí, espérate, No, espérate. ¿El qué? pero que no, él lo espérate. está diciendo, es para Eso es lo que vivir te está como, diciendo. ok, como es la verdad, gente. mi hermano, Espérate, es verdad, para es verdad. una sola persona, Para- porque si te tiene Exacto. una familia, 6,000 no dan. Yo No, recuerdo que para cuando, nada. cuando, 6,000 Y lo grande no para dan. tú llegar a los 6,000. No, tú tienes que- Porque ni siquiera trabajando entre dos se llega a los $6,000. Señores, No, compartan, bájale, denle like, compartan. Nosotros lo Music, que queremos bájale. es que ustedes compartan y que a la gente que ustedes compartan, que entren a ver el en vivo, por favor. mira, dice, no voy a decir eso, N Music, no voy a decir eso.
donde los seguros de los vehículos están más caros. Dice N Music también, donde los seguros de los vehículos están más caros y de la propiedad es Florida. Vamos a echar un cuento, N Music, porque aquí en Lawrence, rodeado por Methuen y ciudades aledañas, los seguros, si usted pasa de una calle a otra, son más baratos. Si pasa la calle de Lawrence, es más caro, ¿ok? Sí, Entonces, eso es verdad. en Miami depende del lugar, ¿verdad? Pero cuéntame cómo está por allá, por Mira, te por mandé su un ciudad. saludo de República Dominicana, léelo ahí. Dice Dalilín de nuevo, de la mía. Dice Marilyn Corniel. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Un saludo desde República Dominicana. Bendiciones. Un saludito para Sumelquis y Ariel Vélez. Grinder Saludito, Jiménez. Ay, un un bachatero abrazo bueno. grande. Ese Grinder es un bachatero Un buenísimo. saludo para Grinder. Dice, buenas noches, bendiciones para todos. Activo. A mí no man, dice mi hermano Ariel, tú eres un verdugo. No digan eso, Tú eres señores. un verdugo. Yo espero que cantes por aquí también. Oye, ahora. Tú eres bachatero ahora. No, él Oye, que canta, él cante también. él Sí, canta. Oye, porque ahora. tú eres bachatero. No, sí, claro. Hacemos, sí, ¿verdad? El chaval. Un día lo hacemos. El Un chaval. día. Ahora, a mí no me manden a cantar, que yo no sé cantar. Nada más no me encanten. ¿Dónde están De lo esos mío, mire, amigos? Que usted eso con me la- da un usted con humo, la mira, careta de no yo quiere- escucharla. ya. Mire de lo mío, usted no quiere que con la careta nadie lo vea, yo. Así mismo, ¿eh? Con la careta que nadie lo vea. Así mismo. Porque va a haber problemas. Es que yo soy feo, por eso uso la Es que- careta. No me haga hablar. No, mira, no te atrevas a No me hablar. hagas Mira, hablar. yo soy feo. Soy feo. No me haga hablar. No, Giuseppe, la vida no es fácil, ¿oíste? No, la vida no es fácil. No me no. haga hablar. No me Esta haga hablar. careta es para que ustedes no sepan quién diablo soy yo. Eso es Mira, así. dice Rebelión y Jaime, es verdad, todo está caro. Ciertamente todo está caro, señores. No se lo atribuyan, mira. Después de la pandemia, porque lamentablemente no podemos mencionar la palabra completa porque trae problemas en YouTube, ¿verdad? Trae Ujú. problemas. La pandemia, el costo de transportación y la cadena la cadena de suministro, todos los costos se duplicaron y triplicaron en el Ay, 2020, caramba, ¿verdad? pero pues nosotros está de chelero nos dieron duro después de ahí. Ya tú sabes. Lo que pero- nos dieron mira, nos lo están Pero tú quitando, no oye, sabías de que la hay costilla. países en Europa ahora mismo que lo están cerrando de que por algo parecido a eso. Eso hay que confirmarlo. Hay que No, confirmarlo. no está porque, confirmado, pero eso fue lo que escuché. exactamente, Sí, hay que eso confirmarlo. se- Pero mira, se está hablando. mira. Entonces, los problemas que el mundo entró, donde todos los costos de distribución y por la dificultad en la cadena de distribución, el costo de los furgones se duplicó y todo eso. Ahí mismo, entonces, viene la guerra de Rusia y Ucrania, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Todo lo cuarto que flojó Estados Unidos a Ucrania no sé si se puede mencionar en YouTube, no sé qué dice, pero mira, aparte de todo eso, la inflación del mundo subió, todos los países. Todos los todos, países, pero yo un creo que como 46, este, entre yo un, creo que entre un nuevo, 25 y Dios Padre 50% la celestial. mayoría de los países. Pero mira, ahora, Oye, lo grande del caso es que todos de Dominicana, bueno, todos no, pero la gran mayoría querían venir aquí, a este país, después que llegaron. Oye, muchísimos se fueron peor Sí, que como vinieron. sí, porque le vendieron sueños lo que estaban Ay, aquí. Dios mío. Mira, eso está bueno. entonces, no. Habían qué es lo personas que que pasa. tú le decías No, lo que aquí se estaba viviendo. y no te creen. Y de los mismos que vivían aquí, le vendían un sueño a esa pobre gente que estaban No, para pero allá. que Yo a conozco muchos- amigos míos no, que pero que a prestaban muchos- dinero a muchos y aquí allá. le han tenido que prestar a ellos. Caco Rojo, escucha, a muchos de los de allá, los que están aquí, le decían la realidad y la verdad, y ellos lo que decían era, no, eso es mentira, tú eres un demagogo, tú lo que no quieres que uno vaya para allá, pero cuando llegaron, se dieron cuenta de la realidad. Mira. ¿Sí? Yo tengo un amigo que él me dice a mí, yo tenía mi negocio, yo vine a este país, yo dejé todo allá porque mi negocio estaba bajando, ya no se estaba produciendo la misma cantidad que yo producía y yo porque me estaba sintiendo mal y no quería volver atrás a donde yo me vi una vez, que fue en la zona, no quería volver a ese lugar más nunca, yo tomé la decisión de cerrar mi negocio. Bueno, no lo cerró, pero él dejó el negocio
Y cuando él vino aquí, el negocio tuvieron que cerrarlo allá y dice él que si él hubiese sabido con lo que él gastó para venir a este país, hubiese puesto un negocio mejor y hubiese estado con su familia y sus hijos y hubiese comido la comida calientica y no hubiese Y busca pasado visa y todo se el la da. trabajo que pasó aquí, no porque él fue a buscar visa. Yo creo que fue Pero borracho. con ese imperio que él podía crear, podía después solicitar visa y se la daba. Y se Mira, la daba nuevamente. Yo creo sí. que fue borracho. Él se emborrachó y dijo, me voy, y vino. Yo creo que él tomó esa decisión Fue así. con un jumito. Llévate de mí, que él me lo dijo, Sí. él me lo dijo borracho. Mira la cosa. Se lo creo, y Mira. le digo borracho, se lo Mira, creo. un saludito a nuestra gente que nos está dando feedback. Está bien, negro bello, no te preocupes. Mira, Ambiorix, mi hermano, dice que lo está viendo. Edward, mi hermano, lo está viendo también. Dice Gerson Severino que lo está viendo. Yo sé que tú estás estudiando, hijo mío, te amo mucho. Yo sé que si no estuvieras estudiando, lo estuvieras viendo. José Acevedo también. César Torres, Lima Lachi, nos reporta Iván, ¿verdad? Iván, primo Iván, te amo mucho. Continuamos, vamos a ver, vamos a seguir dando los feedback. Feedback de toda esa gente que ahora mismo lo está viendo, bien. Ok, no. Muchas gracias. Juan muchas gracias. González, mi comadre Glenny, también lo está viendo. Wagner lo está viendo también. Carlos Marce, el menor mudancera. Sai, mi hermano Sai, te amo mucho. Ramington lo está viendo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a ver. N Music, Vamos a darle por aquí Joan también. López. Vamos a darle por aquí también. Joan López dice los mejores, los amo. Ay, gracias, igualmente. En comparación con el promedio nacional, dice, en cuanto al tema de los seguros. ¡Hey! Jay Braham. ¡Hey! Mírame, te voy a decir algo. Jay Braham tiene una canción que está durísima. Vamos a buscarla para darle. Jay Braham, dame luz. Tony, Eduardo Gutiérrez, mi primo hermano también, dice que lo está viendo. Jay Braham, activo. Brito Comunicaciones también lo está viendo, mi hermano. Te amo mucho también. Vamos a ver, Jay Braham. Jay Brahma. Dice, Jay Brahma. Dice, mira, Jay Brahma. Toti, ujú, tú sabes. Jay Brahma, señores, está pegadísimo. Tuvo una canción, Tendencia, búsquela también, que es con una de ese las que más me en gusta. tendencia ya. Tendencia, y la de ahora que dice Toti 4. Ajá. ¡Totico! Ya, Ok, ajá, nos fuimos. ajá. Entonces vamos a seguir, subimos a 30, somos 30, señores, somos 30. Dice N Music. Somos 30. Vamos a ver. Dice. Lee lo que dice N. Dice, vamos a ver qué dice Estefanía González. Dice, hola. Luis Alberto Tejada. Dice, Luis Alberto. No, espérate. Ay, mi madre, ¿qué puta gente está loca, señores? Gracias. Esto se está quemando. Dice Luis Alberto Tejada, primo mío, te amo mucho también, ingeniero Tejada. Es que yo no sé si decir hasta piloto, porque ese tigre, Dios mío. La cultura del latinoamericano es pujar, trabajar y buscar la manera de echar para adelante, correctamente. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Correctamente. Si usted no sabía, hustle en inglés, nosotros dominicanos le decimos josear. ¿Okay? Ujú. Vamos a ver, Estefanía González dice, hola. Crinder Jiménez dice, hay personas que vendieron todo para venir para acá, el Claro que supuesto sí. sueño americano. Eso sí fue verdad. Pensaba que esto era un cachú y resultó ser un bobo. Un bobo, mira, sí. un bobo Pero le bien queda grande, corto, se un bobo metieron le en medio queda bien corto. metidos, Para señores. que tenga una Oye, idea. yo Un conozco, bobo le queda corto. oye, yo conocí también una señora que le estaba comentando a mi madre que ella vino aquí a este país y buscó hasta dinero prestado. Pues sucede y acontece que la señora va a tener que volverse ahí a República Dominicana, adivina cómo, debiendo el dinero y sin nada. Oye, ay, mi madre. Oye, eso es muchas personas, decenas de miles de personas, Están viviendo lamentablemente, eso. cayeron en ese gancho por los bulteros que desde que le daban el chance de estar en este país, estaban a subir videos a las redes sociales diciendo, venga para acá, que la vuelta era esta. Ok. Continuamos dándole feedback a la gente que está activa con nosotros. Vuelve y dice Luis Tejada, sin embargo, por los diversos factores que han afectado al mundo,
En el 19, Ucrania, Rusia, Medio Oriente, etcétera, han creado esta recesión tremenda. USA, que es el país que vive de la deuda, de la guerra y de conflicto, ha provocado que el mismo país entre en una debacle económica insostenible. Dice N Music, los estados con el costo de vida más alto de Estados Unidos suelen ser Hawái, California, Massachusetts, Nueva York y Washington. N Music vuelve y Está replica. muy- Estos estados se caracterizan por precios de vivienda extremadamente altos, altos impuestos y un elevado costo en servicios y productos básicos. Dice Joan López, dice Jay Eso es otra Brahma, cosa. los mejores, dice Joan López, los amo. Dice Lilian Tejada, mi amor, Mayrení, te amo Eso mucho, es dice otra presente. cosa, Ariel. Dímelo. Que anteriormente tú podías hacerle una caja a tu familia y tú lo hacías con poco. Ahora ve a hacer una caja. No se puede. Si tú no te metes a los $3,000 y tú no lo No, tienes si en tú los no te metes bolsillos. a la iglesia a buscar lata, no la haces. Yo tengo un pana, Mira, güey, Oíste, yo tengo un pana que él manda, Pero- él supuestamente manda pero es caja, verdad. supuestamente, Y si no se van a los lugares donde supuestamente, y dan, él va a la iglesia y sí, a reúne. las fundaciones donde dan comida, encargado de despensas. Tú no vas a encontrar absolutamente nada para tú mandarle a tu familia y para tú poderle agregar 2 laticas de la Goya. Tú supiste cómo es que tú tienes que hacerlo. Durar 3 meses con una caja en medio de la sala e irle echando de 10 pesos en 10 pesos, 10 pesos en 10 pesos para que ellos puedan comer de los productos que realmente nosotros consumimos. Porque la mayoría de los productos que te regalan en la iglesia y regalan en esas despensas por ahí son productos que nosotros no estamos acostumbrados a consumir. Mira, un saludito también, saludito para Wanley Almonte, el primo Coco Show. Busque también ese canal de YouTube desde Los Cocos Santiago, República Dominicana. Los Pero- Cocos pertenecen a Jacagua. Los Cocos de Jacagua. Wanley Almonte, te amo mucho, primo mío. El primo Coco Show. Y lo grande del caso, Ariel, que tú sabes otra cosa, que antes las personas tú le enviabas de esos de los jaboncitos, eso de los Spring, something like that, yo no recuerdo. Señor, el inglés mío está bueno. Oh, wow. Pero yo siempre ando poniendo los huevitos de vez en cuando. Vamos a seguir vamos a seguir dando el feedback ahora, en un momentito, porque si me llevo de los feedback, como está esta caja de comentarios, prendí en candela, pero yo te voy a pedir, vamos a llevarlo a 40. Hoy yo quiero que tú me ayudes, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros. Vamos a subir a 40 espectadores, porque nosotros humildemente, contigo es que contamos. Y tú cuentas con el vecino, el primo de la prima, de la hermana, de la amiga, de la tía. La Continuamos. crema, pero este loco no ¡Suelta! se calla, Dios mío, Déjame Padre ser amado, feliz. cállate Yo un trabajo aquí. rato. A mí me dijeron, Dios ven, coge ese micrófono. mío. Fue para que yo hable. ¿Para Padre qué tú amado, quieres? pero ¿Para que me quede callado? pero por dónde Me que tiro tú te para atrás. apagas? Me tiro para Dios, atrás. Padre No celestial, hablo. te estoy hablando de los No, no jaboncitos y hablar. viene, No y voy a viene y me hablar. interrumpe. No ¿A que voy si a te hablo hablar. de la cabañita? Eso te enciende. No voy a de una hablar. vez. Porta a No mí. le ¿Eh? no le dé golpe. No, pero cualquiera, pero No coño, voy a hablar, me voy a cállate un chin. callar. Ey, Pero, me pero callo. por lo me menos callo. sígueme el coro. Me callo, ya me callo. Oh, Ey, me Dios callo. Padre celestial, Me qué tiro hombre. aquí. Mira, los jaboncitos esos de los Spring. tú vas- Señores, Ahora tú lo compras, oye, Spring es que se llaman, ¿cómo es lo verdecito? ¿Qué Virginia alguien me diga Gutiérrez, mi cómo es que hermanita, se te amo llama? también. Dios Padre celestial, pero te puedes quedar callado un rato. ¿Cómo es que se llaman los jaboncitos esos, los verdes? Spring. Esto mismo. Ya nadie lo Quedaban quiere. grajos. Nadie lo Quedaban quiere. grajos. La gente no se lo pasaba por los sobacos porque daban grajos. Oye, y nadie lo quiere, los jaboncitos. Entonces, eso tú lo puedes encontrar más barato y ya nadie lo quiere. Y lo grande de caso es que si tú lo mandas dentro de la caja, tú quieres hacerle un presente a la gente, te dañan la comida. Los espagueticos llegan con sabor a Spring. Si quieres un espagueti italiano de la mejor calidad, los mejores espaguetis sabor Spring, de los mejores. Y barato, lo puede consumir desde Ven. República Dominicana con las personas viajantes. Spring, los mejores jabones. Ey, ey, pero tú vas para crear un anuncio. ey. ¿Por qué Mira, me va a caer? Voz Créamelo, comercial, créamelo, Candela, la roja. créamelo. Mira, no Ay, le, diga, bobo. no le diga Caco Rojo que me acuerda Caco Eblo. Ok. No, ay, mira, bobo, sí, ay, bobo, ese ay, bobo, Caco ay, bobo, Ebló, no, escuchen, no, no, no. escuchen. Dale. Ya que hablamos de Loren, del costo de la vida y eso, ¿qué tal si hablamos de República Dominicana un poquito? Lo que tú quieras, mío. ¿Qué Estamos tú El ready. ¿Qué tú impulso quieres de que la diga, maje? isla. Vamos Que a en debatir de Dominicana esto. están mal hackeados que uno, claro que sí, mi amor. Oye, tras el fin de semana largo en República Se va a caer, Dominicana. se va a caer eso. No, eso no se cae. ¿No se cae? olvídate. Ah. No. Se va a caer esa vaina. Dale. Tras el fin de semana largo A mí este se me cayó. masivo
en República Dominicana de Semana Santa y todo. Para el verano 2026, ¿qué tú crees que va a pasar con los que van allá a vacacionar y vaina, con lo que vieron que pasó este fin de semana largo? ¿Qué tú opinas de eso ¿Qué, que qué va a pasó? pasar? Que mucha gente va a seguir cogiendo préstamos, va a alquilar ¿Y no van a cadenas. coger miedo por lo que vieron? ¿Pero qué fue lo que ¿Qué? pasó? ¿Qué? Mío, ¿qué Pero fue lo tú que no pasó? viste todos los rebuses que hubieron en redes sociales con la policía, con Pero que que la eso gente pasa haciendo siempre. Ay, desorden. Dios mío, pero Pero que como que eso... este año se cedieron. No, lo que pasa es que si tú te das cuenta, Ahora, siempre, yo mira, personalmente le tengo miedo a la policía. Yo ir de viaje para allá. No, pero no, que no, esos son no, los no, delincuentes más grandes que yo- no, nosotros tenemos primero en te voy a República dar los Dominicana. tips. Mira, agarren este corte, ¿qué hora es? Son las 8:33. Agarren este corte. Tips para usted viajar para República Dominicana y no tener problemas con la policía. Primero, no alquile una CRB. Eso es preso seguro. No alquile ni CRB ni Civic. Ni Mercedes-Benz también. Ellos joden mucho con la Mercedes-Benz. Ay, cuando ven esos vehículos de alta gama, mi amor, Ay, es ahí que es que ellos se yo le sé. enciende el La- Ah, bombillo. el otro tip. La GLE Sí. 350, no la alquilen. Eso usted es un preso seguro. Lleven $5,000 para que puedan regalarle a los policías y lo puedan chancear. Otra cosa, no ande con una carterita aquí. Eso dice chipero. Y ahí, ¿no La me escuchan bien? Ahí carterita, me aunque escuchan diga bien. Gucci, aunque diga Amiri, aunque diga Luis Valga, dice chipero. No la uses, por favor. Otra cosa, la cartera úsala en el bolsillo de adelante. No andes sacando dinero en público. No te lleves los semáforos en rojo, porque si te llevas el semáforo en rojo, la policía dice que tú andabas huyendo porque tenías 1 kilo y te lo pone. Sí. Sí, yo sé. Aprovechate cuando Farideh Raful, la faraona, salga del puesto para que puedas volver a la isla a disfrutar, porque todos los balnearios importantes de República Dominicana quedaron todos cerrados y por eso tanto lío, porque la gente se vuelve anárquica. O sea, la gente por tantas limitaciones se convierte en una anarquía y atento a él se va para donde sea, no importa lo que pase. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. Así que, si tú tomaste algunos de los tips, en los próximos programas te los vamos a detallar uno por uno para que tú lo tomes en cuenta antes de viajar. Continuamos. ¿Qué te opinas? Otro. Ah, ¿Tú qué que- opinas? ¿cómo Pues que, tú que yo? no te Pero quieres ¿qué meter tú quieres medio. que yo No te quieres opine? meter Es que medio. ella Pero es ya yo prima de dije, Farideh. no, de Te Faride no, no yo te dije la quieres realidad, yo dije, involucrar. pero tú no escuchaste cuando yo dije que si tú necesitabas viajar a República Dominicana o querías viajar a República Dominicana, que fuera con $5,000 aparte para que tú le puedas regalar a los policías y así te puedan chancear. Que si tú sales a tomarte un trago con tus vecinos ahí, pone una musiquita, prepárate para que te lleven la bocina si no tiene 2,000 pesos. Que Mira, da vergüenza que en República Dominicana ya tú no puedas compartir. Yo entiendo que realmente en ocasiones la música se excede y que nosotros cometemos muchos errores porque hay personas que tienen que ir a trabajar al otro día y excedemos con el escándalo y que tenemos que tomar moderación. Sí, pero los delincuentes ladrones, como yo dije en estos días, andan en República Dominicana acabando, robando, haciendo de todo y los policías más grandes. Es el nuevo panelista. Oye, llegó un nuevo Ese- panelista oh, mira, aquí. Alexander Llegó un de nuevo Yoli también. panelista. Alexander Yoli Y dice presente. Alexander de lo mío, activo. tú llegas a República Dominicana a compartir con tus amistades y tú no puedes hacerlo porque cuando vienen a ver los atracadores más grandes que son los policías van ellos mismos y te atracan y también tienen la costumbre de irte a revisar tu carro y tú no te das cuenta cuántos kilos te han puesto en el carro. Ok. Vamos. Dice ¿Cuánto aquí. te echaron en el bolsillo porque tú andas sin nada y ahorita se inventan un cuento? Mira. Porque la seguridad de nosotros son unos ladrones, chapeadores, abusadores en República Dominicana, que no le importa joder a un padre de familia con tal de ellos lograr su objetivo, que es robarte lo tuyo. Le están echando bombo a la cabina, señores. Dice Wally Almonte, me encanta la cabina. Dice también Luis Alberto que la cabina está muy chula. Juan González, un saludito para ti, hermano. Dice también Isaac Castillo, activo.
Sí, saludito para ti, ya te lo mandé. Y si me miran Nelson así es Gómez que estoy Morillo. guapa de verdad. Estoy Nelson enojada con la Gómez policía Morillo ya. dice, buenas noches, un saludito con mucho cariño y bendiciones. Ese programa va a ser grande en el nombre de Dios. Saludos para Sumelki y Ariel. Gracias igualmente, mi corazón. Dice tu hermano Freddy García también. Hey, mi hermano Freddy García, activo, mi hermano, te mando un abrazo. Ariel, ¿tú sabes qué pasó en estos días? Supuestamente, porque no puedo decir si es verdad. Supuestamente en estos días hubo unas personas que estaban trabajando en construcción, supuestamente. No puedo meter la mano en candela por nadie, pero supuestamente la policía se tiró a hacer la de ellos, a joder, como siempre, a las personas que están trabajando. Cuando los revisaron, no tenían nada en el lugar y en el camino, cuando llegaron al destacamento, tenían unos cuantos kilitos. ¿Cómo aparecieron? Yo no Por sé. arte de Mira, magia. dice Isaac Castillo, el switch tiene que chequearlo porque está un poquito lento, o sea, el cambio de cámara. Dice Manuel Rodríguez, saludos cordiales para Ariel Sumelki de parte de Romeito. DJ Un Romeito, el saludo, mejor, te mando un Romeito. abrazo. Dice también, Estefanía dice, sí. Adelie Santiago reporta su sintonía, mi hermano, te amo muchísimo, te mando un abrazo. N-Music dice, Dao, que el vehículo que más jala la policía es el Mercedes-Benz. Y dice, deja ver, ¿qué más? Dice, a mí me pararon una vez y me dice un policía que ustedes están presos y le dije, ¿por qué, comando? Y me dice que para fines de investigación y me salvé porque mi papá es militar, si no amanezco preso. Sí, mira, la primera palabra para tú convertirte en un preso o en un detenido por la policía es decirle comando. Este comando usted se mamó. Usted tuvo un problema. Dígale, ¿en qué podemos servirle, oficial? Yo andaba de noche trabajando en mi karaoke, en mi vaina en República Dominicana, y cada vez que me paraban, yo le ponía la voz del locutor, que es una voz bonita, ¿me entiendes? Decían, ¿usted tiene arma? Y no, no, señor. ¿De dónde viene? Voy de trabajar. O sea, Claro que sí, que voy a tú tienes un trabajar. alma. Vengo de trabajar. Y siempre le respondía así, saludos oficial, buenas noches, ¿en qué podemos servirle? ¿Usted es militar? Me decían. Y yo, no, no soy militar, solamente soy un locutor, un comunicador, periodista que ando trabajando. ¿En qué podemos servirle? Dígame. No, vaya con Dios, me decían. No. Inmediatamente tú te vas por abajo y le dices comando, usted se guayó, usted se Pero jodió. yo le creo eso a Crinde también, porque a mí me pasó lo mismo, algo similar, pero oye, ¿a qué hora? A las 9 de la mañana. Como dice, en esta parte le voy a dar la razón a Ariel en cuanto a la CRB. Yo andaba en una CRB. Y cuando me paran, el tipo ve que yo ando en una CRB y me dice, di que, ¿y usted en qué anda? Digo, dígame, ¿qué usted desea? ¿Qué pasó? Yo no cometí ninguna infracción. Dice, no, estaba parándola porque necesito revisar. Le digo, pero ¿por qué usted tiene que revisar mi vehículo? Dice, no, andamos haciendo supervisiones y cosas así. Y cuando digo, oh, usted quiere revisarlo, deme un segundo, déjeme llamar a mi padre, que es teniente coronel. Si yo no cometí una infracción, si yo no hice nada malo, yo creo que usted no tiene derecho, ni tampoco tiene una orden de revisar mi vehículo. Cuando me dice, ¿cómo se llama su padre? Le digo, teniente coronel Aquino. Cuando me dice, oh, no, pues está bien, siga de largo. Ahí de una vez se asustó, porque es que ellos abusan. Cuando ellos ven que ellos creen que tú estás solo, ellos abusan, pero él lo que andaba buscando era su dinerito. Mira, Ujú. El pueblo, porque se dejan. Ujú. Exactamente. Exactamente, el pueblo, aquí no, alguien mira, y dice lo que el que, pueblo es que tiene la culpa de eso, porque nosotros tenemos leyes también. y lo que yo pienso de eso también es que, aparte que el pueblo tiene como la culpa de ser abusado de esa manera, también es que muchos cuando van a República Dominicana o a cualquier país de nosotros de viaje, quieren aparentar. Y Sí. andan desfifarrando dinero y andan como si son la última Coca-Cola del desierto y ahí es donde obviamente Es también que, los mira, policías se aprovechan. yo te digo algo, no importa cómo tú andes, si tú lo estás trabajando y tú lo estás sudando, tú tienes derecho a salir como a ti te dé tu bendita gana. Ahora, quien tiene que respetar y está para cuidarnos a nosotros es la ley, son nuestro policía y ellos no hacen absolutamente nada y las leyes solamente son para el que tiene mucho dinero.
Nosotros los que no tenemos nada, no tenemos leyes. Y eso es lamentablemente una situación fea la que está pasando. Ábrete, Sésamo. Ábrete, Sésamo. ¿Qué ¡Ué! tienes Pero ahí, Ariel? Pero realmente, Mira, ok, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, mira cómo estamos nosotros, mira. Iván Morel, gracias. Limalachi, gracias. César, gracias. Juanly, gracias. Luis Tejada, gracias. Luis Tejada dice que tenemos una vibra muy bonita. Dice Lilian también que es mejor mandar los cuartos que la caja, pero ok. Vamos a seguir. esto es Mira, verdad, a sí, mí- tiene mucha razón. a mí me gustaría saber. Rinde más porque que si tú te pones a estar pagando No. la caja ya están a un costo y cuando tú vienes a ver, tú haciendo la caja, tú no puedes llenarla porque el dinero no te da para tú llenar una no, y caja. es que lo que tú pagas en el envío es lo que va prácticamente en los productos que Sí. estás enviando. Yo nada más hace unos días envié para Venezuela, por primera vez no había enviado para Venezuela, una caja de 20 por 20. Algo pequeño, $300, señor. ¿What? ¿Y por qué 300. compañía tú enviaste eso? Pero mira. Una que está por la Excess. Ah, a pero ese a ti precio. te dieron una chapia, a ti te robaron No, en no, el no, lo que pasa aire. es que eso está lejos. Pues allá abajo. Y ahora, mire, yo he escuchado Bueno. que para Dominicana, o sea, los precios de una caja, 100 y pico y eso, o sea, es más accesible. Ahora porque eso está ahí imagínate mismo. uno enviar ropa, no vale la No, pena no con vale la $300 pena. dólares. Eso- Pero no tú estás vale la loco, pena. pero yo prefiero, ya yo creo que en este viaje, en el próximo viaje que yo dé para República Dominicana, yo creo que yo voy a comprar la ropa ya. Sí, Porque es que tú te sale vas tan mejor. bien con una maleta de 50 libras que Eso. solamente en los zapatos y en el maquillaje y un perfume tienes tú las 50 libras. Eso. Yo prefiero comprar mi ropa ya y voy sin bulto en la mano. Miren cómo Y en seguimos. ocasiones tú encuentras ropa hasta más bonita que aquí. Más bonita, exacto, sí. Porque aquí no es que uno de ropa así latina. Ay, qué guau. No, es No, mentira. no. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo quisiera saber, porque ya hablamos de los envíos. Yo quisiera saber cómo son la Semana Santa en Venezuela. Ya que nosotros, los dominicanos y los venezolanos, somos la misma cosa. Nada más que nosotros hablamos rural y ellos hablan bonito. ¿Entendiste? Ni tanto, ni Que tanto. nosotros no tenemos petróleo y ellos sí. Nosotros tenemos a Abinader, pero ellos tienen a Daisy Rodríguez y antes a Nicolás Mamaduro. Maduro. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo son las Semanas Santas, esa semana de asueto en Venezuela? Primero, Mira. ¿cuánto tiempo tú duraste en Venezuela? Toda mi vida yo tengo venezolana. 7 años fuera de Venezuela, pero antes de eso había salido de Venezuela. Ok. Y Entonces, bueno, mira, les ¿cómo son? cuento. ¿Cómo son? Detállame, por favor, los días de asueto. La Semana Santa en Venezuela, ¿qué te digo? Puede que no haya ni qué comer, pero, Ay, eso. pero uno se va al río, se va a la playa, los que viven cerca de la playa, no pueden faltar los dulces, no puede faltar uno ir a la piscina y no te dejes llevar. ¿Cómo así? Los ríos, claro. Es cierto. todo eso, las quebradas. La piscina La del Mojón. piscina más larga del No, mundo. no la he visto. No la he visto. Pero y eso Pero fue que en hay que ver dónde tú Venezuela. vivías y dónde ella vivía. Ahora, no, yo Pero no. hay que investigar entonces la piscina del Mojón. Ok. Porque Ok, pero Marijó, sigue Santísimo. detallándome, por favor. Porque hay mucha gente que está ahí que conoce todo lo que se vive en República Dominicana, ¿verdad? Pero necesitamos saber, en comparación, ya nosotros sabemos cómo es la Semana Santa en República Dominicana. Queremos saber también cómo es la Semana Santa en Venezuela. ¿De qué estado tú eres? De Barinas. Barinas. Llano. ¿Queda al lado de qué? De Azúcar, porque si es harina. Es llano, es llano. Ah. No queda cerca de la capital, queda como a 7 la horas. harina de la- queda en el llano. Queda. O sea, queda más al noreste. ¿Noreste o cómo? ¿Dónde queda? Al sur, ¿Al sur? sí. No, sí, al sur. Al sur, al sur. Más Ok, al lado perfecto. de Colombia. Estábamos a 5 horas de Colombia, más o menos. Bueno, Ay, tú, decir un que estoy paso. casi. Ok, a un paso. Entonces, cuéntame, por favor, detállale a todo ese público que te está viendo ahora cómo Pero es sí, la Semana Santa en Venezuela, en tu ciudad, específicamente hablando.
Se come mucho lo que es el chigüire, el arroz con leche, el dulce de lechosa, como lo conoce mucha gente. Se ve la como película de la Jesucristo. papaya, sí, mucho. Y nada, y los fines de semana, muchas piscinas, ríos, porque, por ejemplo, de la ciudad donde yo soy es más que todo solo río, no hay playa, por supuesto, porque es campo, pero hay muchísimos ríos, quebradas y todo el mundo es para esos lugares. ¿Y los Así. policías abusan así en Semana Santa como lo hacen en República No Dominicana? tanto como he No, escuchado porque no está que, Faride. no tanto como he Ah, escuchado no que se en llevan la República- bocina tampoco. No tanto así. Ah, O pero sea, entonces hay que ir para allá. no, sí, es muy tranquilo, la Pero verdad. ¿cómo muy que se llama la tranquilo. piscina? La piscina del Mojón. Ah, porque... Mira, yo no la he escuchado, ¿eh? De Ay, no riego. te creo una Ay, canal. Canal de riego. santísimo, Padre amado. Porque Mira, eso Ah, pero riega ahí se dio buena la Semana Santa. Yo cuando estaba ¿Cuántas pequeña, marchas habrán ahí? vivía cerca de una canal y uno se lanzaba ahí a la canal. Y eso es algo que no es río ni nada, una canal. Y ahí uno se bañaba, o sea, pero uno gozaba mucho. Sí, pero allá también en Cienfuegos hay un canal que los muchachitos se tiran y no, ay Dios, perdona, a mí no se sabe cuánta gente han Se sacado de tiran ahí. 15 y regresan 9. Ay, Padre Dios amado. lo libre, los niños. Ah, pero allá donde nosotros nos bañábamos, lo que estaba cerca de mi casa era bajito, no era profundo. Pero sí a veces pasaba Ah, corriente no, cuando llovía. ahí es bien fuerte, ahí. Pero Los ven No, es acá. que estas muchachitos, canales son oye, como de cemento. se entran algo- siendo morenitos y salen más negros del agua. No, pues mira, Pero, mira, ahora estoy viendo unas imágenes de la piscina más larga Oh de my God. Latinoamérica. Realmente parece un canal de riego de lo que usted conoce en Wow. República Dominicana, de lo mío. Yo. Sí, exacto. Si usted quiere saber cómo es la piscina más larga del mundo construida en Venezuela, usted agarra y va a Cienfuegos, se para en el canal y ya usted le está viendo. Nada más que un chima bajita y es azulita, de nosotros es prietecita, ¿me entiendes? Dale. no, y oye, y lo grande del caso, que esa piscina llega Navarrete, Villa González, eso cruza, ya tú sabes. Entonces, ¿quién nos hace a nosotros pensar que nosotros tampoco no tenemos una piscina de las más largas del mundo? No, claro que sí. Bueno, si lo ponemos en esa categoría. Pero adiós, No, porque muchachos. eso no Nosotros es allá en ese piscina. campo, mira, nosotros Eso tenemos no es de piscina, todo. eso es Vamos una a ver canal. qué está diciendo nuestra gente. Oh, No, aquí, súbelo. ¿Cómo así, mío? Aguanta la lancha. Súbelo. Mi gente, dele like, comparta. Suscríbase. Y comparta Wally este like. dice, no creo que se acabó allá, que allá se progrese, más fácil que en RD. Primo de mi mujer trabajando en un McDonald's se compró una jipeta del 2018, mientras que aquí solo los ricos pueden darse ese lujo. Eso es otra cosa. Aquí la mayoría de la gente pobre que llegan a este país pueden comprarse su vehículo y irlo pagando poco a poco. Ojalá ¿Qué es lo que sea, hace la ojalá mayoría de sea la 2 gente? pesos y duran 10 años pagándolo si es necesario. Tú puedes tener el vehículo que tú quieras, pagándolo como tú lo puedas pagar. Siempre y cuando tú lo pagues, tú lo vas a tener. Ahora bien, si te pasaste con un mes, mi lindo, anda montado en una grúa. Si lo ve la policía, te lo llevan. Y después que te lo lleven, tú por los días que te llevaron ese vehículo, tú tienes que pagar esos estadías que tu vehículo estuvo de resort. Es que eso es lo que pasa también con mucha gente de nuestros países que piensan que porque uno anda en un carro del año o de cierta No. manera, piensan de que "Oh, no, ya este se compró un carro, ya este tiene dinero, ya este se hizo rico", cuando en realidad uno aquí la vida la debe. Ay, Mira. sí. Hasta el aquí, modo de caminar se ya debe tú lo porque debes, todo sí. es, el celular es sacado también a crédito, pagado mensualmente, o sea, todo aquí se No, y debe. que si tú no pagas el celular, a ti no te va a entrar ni te van a salir llamadas. No, Nunca, mira. ni con tarjetica, mi amor. Déjame Ni con decirle, tarjeta. déjame decirle a Wanley unas cosas y a muchos de ustedes que nos están viendo esta hora. El ITEVIS, los impuestos a los vehículos en República Dominicana son bien altos. Y, por ejemplo, aquí usted consigue una CRB del 2000, ¿verdad? La CRB que más se pegó en República Dominicana. Usted la consigue hasta en $500. Esa misma CRB en República Dominicana, si usted no da algunos 500,000 o 400,000 pesos, que no Y todo el con toda la mundo, milla del mundo. exactamente, que no todo el mundo tiene esa capacidad de dar todo ese dinero, pues no la tiene. ¿Entiendes? Aquí es mucho más fácil. Aquí tú puedes conseguir
porque tú la consigues con una alta cantidad de millas, una Mercedes 2015, Mercedes-Benz, la puedes conseguir. Y 11,000. nadie otra persona que tenga la posibilidad de tener un vehículo con pocas millas no va a darse $1,000 por un vehículo con un montón de millas, con 200,000 Cierto. millas, con Ujú. 300,000 millas. ¿Quién va a querer un vehículo así? Porque realmente ya está explotado del motor, Y aunque no, se mira, vea nuevo de caja. te voy a decir una cosa, te voy a decir una realidad. Mira, te voy a decir una realidad. Si usted tiene una mentalidad de ratón en República Dominicana, usted va a tener esa misma mentalidad en Estados Unidos. Lo único que va a cambiar Así es que es. usted era un ratón con peso y ahora un ratón con dólar, ¿me entiendes? Así mismo, es lo Entonces, mismo. otra cosa, si usted vivió en la carencia de desear un vehículo alta gama y o bueno en República Dominicana, usted va a venir aquí y va a explotar ese deseo de tener un vehículo y con los primeros chelitos que consiga, usted lo va a tener solamente para mandar, subir la foto a sus redes sociales y a sus estados para que sus panas vean que usted dice que aquí que tiene todo, pero embute. Esta Es guagua embuste. que ese tipo compró Usted en la 5 debe. mil, 6 mil, 10 mil dólares, se la debe enterita al banco. ¿Cómo que se llama? A No, Santander, que es Santander del Diablo. El al otro, DCU, el DCU, ¿me entiendes? que es el banco de los pobres, el que te presta hasta por Mira, un vehículo chocado. ese mío va a durar 6 años ajolcado así, ve. Ajolcado echándole un galón de gasolina, $4 para llegar a su casa, porque Pero, no le da para maná. Y viviendo, cogiendo prestado, países para República Dominicana. No se llenen los ojos que, que el que vino aquí y tiene un vehículo duro, dice que progresó. no, eso es Mentira. mentira, eso no es Porque en vez progreso. de comprar un vehículo de 2,000, 3,000 dólares, para empezar, para llenar los ojos, se compra un vehículo caro para que se lo lleve el diablazo por 5 y 6 años. ¿Me entiendes? Y oye, y no tanto eso, y el mantenimiento de Hasta ese más, sí, es vehículo que verdad. tiene que ser obligatoriamente antes de los 3 meses. Y cuidado es en un mes, porque tú no sabes si el trabajo de esa persona es en Nueva York y tiene que viajar diario a Nueva York con ese vehículo. Oye, es aquí en Estados Unidos lo que más nosotros vivimos y es realmente, y ustedes me disculpan, nosotros los latinos lo que vivimos es el bulto. Aquí cada quien quiere tener una cosa más que otra. Aquí te dan, tú acabando de llegar, al mes de tú acabar de llegar a los Estados Unidos, a ti te mandan 80,000 tarjetas para que tú te enlíes. Y cuando viene a ver, le debe tú hasta la vida al banco. Y tiene de todo. Y A mí cuando a ven, diario me llegan esas tarjetas de pero no te crédito. vayas más lejos. Yo creo que yo debo un perfume a Messi. Mira, mira, Yo creo que dice, le debo un perfume a la tienda de Messi. a mí no, Lo figuré. a Mira, mí no cuidado, man, te escucha. a mí no man Pero yo lo dice, pago. aquí hay más facilidad en los bancos en Estados Unidos. No te asaltan como los bancos de República Dominicana. Tú sabes una cosa, mira, los bancos aquí, si un vehículo está en condiciones, el DCU, ¿verdad? Que el que estamos hablando, valga la cuña para ellos, te prestan por el vehículo que tú le lleves, que ellos crean que tienen condiciones cuando lo evalúan. Allá en República Dominicana, si tu vehículo no es Honda, Toyota, BMW o Mercedes-Benz, no te fácil. Oh, bueno, también Kia y Hyundai, que son los que están bateando allá también, ¿verdad? No te prestan los cuartos. Porque una inversión segura es en un carro que inmediatamente el banco te lo quita porque tú te atrasaste, ellos lo pueden vender rápido, ¿me entiendes? Y o las financieras también. Entonces, dése la vaina. Es más, Ariel, aquí hay unas cuantas financieras en Lawrence que tú llegas, señores, que tú llegas y cuando tú llegas, tú no tienes ni 15 días de haber llegado de República Dominicana y no tiene ni un solo récord de crédito, no tiene absolutamente nada. Y tú vas de que a esos dealers por ahí, a esos lugares, y te ofrecen todos los carros de lujo con 80,500 chocones, arreglados y arremendados por todos los lados, y con millas que ya tú sabes, y tú como no tienes eso en la cabeza, que nunca te has fijado de qué milla, de que la chocada que tiene, por ser de que un carro del año, porque aquí un carro cuando viene a ver del año 2025, 2024, ya va por las 200,000 millas, tú dándole viaje para Nueva York, para Miami, para todos esos lugares, New Jersey, y tú vienes con la mente en blanco de allá porque tú lo que quieres es tapar ojos y te lo ponen a pagar hasta $40 semanal, te meten en el carro. Ya tú tienes la deuda de rodaje todos los años, la deuda de que tú tienes que renovar la tablilla,
cada 2 años. La otra deuda de que tú tienes que comprar la otra vainita esa, no me recuerdo el nombre, la inspección. Todos los años la inspección de ese vehículo. Y ya tú estás teniendo otra deuda que se te está sumando a los bolsillos, más los 50 o 60 dólares que tú tienes que pagar de combustible, más los cambios del aceite de ese vehículo. Y ya tú no sabes a cuánto tú te estás metiendo. Y llega un momento que tú dices, que wow, sí, tú lo ves muy bonito. Aparte de que cuando tú compras ese carro, tú vienes dando 500 por el carro o $1,000 por ese carro, pero también tú tienes que ir allí, decir, hijo, a Mira, pagar los taxes Los por tú taxes. tener ese mira, carro ahí. Entonces tú Y no si tu sabes, licencia es nueva, bueno, ya ya lo te sabes. Y imaginarás también el cuánto seguro, porque tú no seguro. puedes ir a pagar esos taxes si tú no tienes seguro. Tú no puedes sacar ese vehículo, porque cuando viene a ver tú saliendo, tiene un policía atrás con una multa más cara que lo que cuesta el carro. Carlos Miguel, mi hermano, Y la desde Los licencia que te la Ciruelitos, quiten. te envía un saludo. Yeuri dice, tú envías un vehículo de aquí a República Dominicana y los impuestos para sacar el vehículo de aduana son tan altos que más vale comprarlo allá y para sacarle la placa a ese vehículo. Ejemplo, una CRV 2021 te cuesta 240,000 pesos Eso es dominicanos verdad. los impuestos. Una cosa, el sistema está diseñado en República Dominicana para que los dealers, ¿verdad? La cúpula empresarial, que son dueños de las leyes y del país, esos impuestos están diseñados para que a usted se le haga muy difícil enviar un carro a República Dominicana. Y recuerden que Abinader quería aplicarle 2 años más para que exportar de aquí a República Dominicana haya más amplitud, más facilidades. Un carro, por ejemplo, 2019 ahora mismo, donde ahora solamente usted puede exportarlo a República Dominicana desde el 2021 para adelante, pero no, Es los que todo eso es empresarios, negocio, Ariel. los ¿Sabes por empresarios qué? dijeron que no y no prosperó la ley. Eso es Entonces, negocio. ¿Por qué colocan eso alto? Para que no lleven los autos de aquí y puedan, o sea, venderlos allá al Así, precio que ellos quieran. ¿Sí me exacto. Porque no, y allá muchos de esos funcionarios tienen la facilidad de llevar un carro, le dan cada X tiempo una cantidad de vehículos que tú puedas llevar a República Dominicana con, con pocos impuestos. Eric de ¿Y Blanco sabes lo arriba que hacen también, ellos? activo mío. Que compran los vehículos, lo envían a República Dominicana o mandan a otra persona a comprar los vehículos y le cobran ese impuesto al doble a la otra persona. Entonces, que eso es lo que oye, es hacen. todo un negocio. Y en cuanto a lo que yo iba diciendo de los tiles de aquí, tú vas, ellos te ofrecen todo el mundo, tú vienes, te enganchas acabando de llegar de República Dominicana y cuando tú vienes y, Lo siento. señor, encontré un panelista que ya tú supiste, Dale, dale. ya me sacó del aire a mí. Vamos a ir finiquitando, señores. Iron Man, ven, dale para acá. Pues cuando tú llegas, que te entra en esa deudita, tú crees que tú vas a pagar el vehículo. Y cuando tú vienes todo eso detrás de ti, tú dices, ¿cómo yo voy a pagar la renta ahora? ¿Tú sabes qué lo fue? Carolyn también, Carolyn. Lo fuerte de todo eso es que la mayoría Está que viendo en llegan vivo. hoy, ya el otro día quieren una Lexus, quieren una Mercedes-Benz, no saben en lo que se están metiendo. Como estábamos hablando ahorita del costo de la vida, de que tenemos ahora mismo, ellos vienen y ellos piensan que van a encontrar dinero por donde quiera. Se tienen que chupar 3 y 4 trabajos. Yo vine aquí y Hasta duré que, como 8 oye, años con una tú guaguita. trabajas un año entero en República Dominicana, es verdad, no te da para nada. Pero ese año que tú trabajas en República Dominicana, porque tú trabajas para vivir allá. Sí, Aquí aquí tú tú trabajas vives para morir. trabajar. Esa es la gran diferencia. Porque muchas personas llegan a República Dominicana, vienen aquí y dicen, yo le voy a hacer 10 años a ese país. Y voy a llegar a mi país, a República Dominicana, Pero a llegan tener lo mío. explotados. Adivina, Pero llegan pasan los explotados. 10 años. Oye, pasan los 10 años. Explotado. ¿Dónde están los cuartos? ¿Cómo era que decía la Vienen 15 años. ¿Dónde están los cuartos? Vienen, ¿dónde están los maiditos cuartos para yo irme para mi campo, señores? No aparece nada. Mira, Dios mío, y termina uno, ¿tú sabes cómo? Cuando tú llegas, que lo puedes conseguir, que tú creíste que iba a ser 10 años y termina siendo 20 o 30 para poder irte de retirada a República Dominicana, que tú llegas ya no dura un mes vivo, no, te jodiste. porque te explotado. Te jodiste. No dura nada vivo si tú aquí no eres inteligente para tú buscar el dinero de una manera
que sea fácil, fácil, te llevó el diablo. Mira, hay otra cosa. Ustedes se han dado cuenta que los aguacates y los limones están de pinga también en la bodega. Aquí siempre. No, porque yo, por ejemplo, mira, antes de noviembre, yo compraba 6 limones por $1. Ahora son 3 limones por $1. Ahora, ustedes quieren los mejores aguacates. Los mejores aguacates los vende un señor en Santiago, en la otra banda, en la calle 7A, ahí entrando después del parquecito, ahí. Hay un señor que vende aguacate 24/7, el año entero tiene ese señor aguacate ahí en Santiago. Una pregunta que yo le voy a decir, que yo le voy a dejar a ustedes en el aire. ¿Por qué el aguacate es avocado en inglés y no watercade? Ay, me va a tener ahí. Sí. Pero, Mire, mira, y esa es la llegando fruta. a la parte final del programa ya. Mira, yo quisiera que tú leyeras un comentario que puso Adeline Santiago. Y de verdad, qué razón tiene Que él. no te escucha, Caco de Planeta. Que ¿Qué no Sí te me estoy escucha. escuchando. Pégate, Yo sí pégate. me estoy ¿Qué escuchando. razón tiene él? Mira, lee esto. Mira, dice. El Ok. día 5 mataron a un policía. Mira, el día 5 le mataron a un policía de asuntos internos y ahí la policía anda detrás de los responsables. Ya van 2 o 3 muertos. Cuando ellos quieren resolver, algo lo resuelven. Cuando la tragedia llega a la familia de ellos, ciertamente. Dice Sí. Carlos Collado, mi hermano, te mando un abrazo. ¿Cuánto tiempo que no te veo? Espero verte pronto. Aquí presente, hermano mío. Dice Limalachi, al final del día, por más que hablemos, ninguno de nosotros queremos ir al país. ¿Quién? Es verdad. Y Bueno, Caco de Planeta. Yo no me quiero quedar allá porque no tengo con qué vivir realmente. Y la vergüenza me mata. No, mira, entonces, siga formando parte de la familia del bloque. Pero antes Activo. de cerrar, Dale, yo quiero hacer una pregunta que quede en el aire para mañana, que los usuarios que están en YouTube dale. nos sigan, nos compartan y todo. Este es un debate para ustedes también. ¿Por qué 2020 hay falta de luz en Puerto Rico? ¿Y por qué en el 2026 el presidente dijo en el 2024 que le iba a vender electricidad de Puerto Rico y todavía en República Dominicana no hay? Y quiere venderle a Puerto Rico. ¿Me entienden? Lee esta. Vamos a ver, ¿qué dice Ese- esto? ese- El último. Señores, Aquí este debate los para dealers ustedes. y los financieras aquí en RD es un solo robo, mi hermano Ariel Vélez. Te cobran 2 y 3 veces el carro, normalmente. Eso pasa aquí. Peor, peor. Tú te cansas de andar en Lawrence buscando Miguel Alexander un- Rosario Muñoz un también, un taller, abrazo. Eso un está bien, hermano. taller o algo así de carro. Y cuando tú llegas, el carro sale peor de lo que tú lo llevaste. Y lo peor de caso es que tú no le puedes dar 2 trayones a una gente de esa. Eh, Hasta gaga me pongo yo. Vamos a porque yo dejar no un soporto debate eso. y vamos a traer un mecánico pronto. ¿Por qué la mayoría de mecánicos en Loren son Son tan tan malos? ladrones. Tan No, pero malos. también Tan va el debate delincuentes. de la luz en Puerto Rico, ¿viste? Porque esa isla debería estar UNOA porque es añadida a Estados Unidos. Es libre Libre, y asociado. libre Sí, asociado. pero como quiera, ellos cuando nacen tienen su pasaporte americano. Ese es el aderezo que ellos tienen por formar exacto. parte. Bueno, pero el punto es Pero ese. recuerda que el gobierno de ellos es independiente, no tiene que ver nada con Sí, esto. pero que imagínate, deberían echarle la mano, no República Eso yo bueno, quisiera que en República puede Dominicana negociar con quien hubiese sea. habido luz todo Mira, el tiempo Lo también, que pero no pasa sucede. es que sucede lo mismo. Es una cúpula que controla todo eso, hermano. En República Dominicana, hermano, es una cúpula que lo controla. Y adivina, las personas que pagan la luz frecuentemente, religiosamente, mensualmente en República Dominicana, son los que pagan la factura de los que no la pagan. ¿Entiendes? Entonces, como esa parte está cubierta por los que pagan, los que se benefician son los Marrancini, los Vicini y esa gente de para allá arriba. ¿Me entiendes? Ellos son los que se benefician. El pueblo se jodió. ¿Y tú sabes cómo lo tienen? Con vape en la boca, con la Ya lo cerveza en saben. el colmadón y pensando en la pinta y cambiar los aros a los carros, mientras que el gobierno está haciendo lo que le Pensando da en la el gana. teteo. 13,000 millones de pesos para los, en 13,000 millones de pesos en publicidad
¿Me entiendes? 13,000 millones de pesos y todavía no se sabe si la gente del Jet Set van a pagar por los 236 Los muertos mal peces, contados. los peces grandes se seguirán comiendo los Ese chiquitos tema lo vamos mientras a- lo los vamos a exponer chiquitos mañana no porque tengan yo no sé qué pasó. conciencia. No era el día 6. Pero hoy, creo que se le dio un mes más y hubo un juez que dijo algo muy bacano, hermano. Pero eso vamos a decirlo mañana, porque mañana Sí. vamos a tener a alguien que está relacionado directamente con todo eso, porque tuvo una pérdida cercana con esa tragedia. Ok, señores, síganos en todas las redes sociales como del Bloque TV Show. Denle like, compartan, comenten. Eso nos ayuda en el algoritmo para nosotros brindarle mejor contenido cada día. Aceptamos opiniones de ustedes, por eso interactuamos con ustedes. Esto es del Del Bloque TV TV. TV Show. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, los amo, los amo.